Buenas tardes. Vamos a revisar ahora una clase de enfermedades no transmisibles. Como ustedes saben, hemos revisado, bueno, la estrategia HARS en otra clase, ¿verdad? Y hay pues algunos lineamientos que tiene eh, el Ministerio de Salud del Salvador, que es importante que los revisemos, porque en la manera que estemos apegados a ellos, así vamos a poder pues dar un manejo adecuado a nuestros pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Eh, ¿Verdad? Como les decía, vamos a conocer sobre los lineamientos del MinSal sobre enfermedades crónicas, algunos parámetros de salud, valores normales, ¿verdad? Entonces decimos que las enfermedades no transmisibles en El Salvador ocupan las primeras causas de mortalidad desde hace algunos años y representaron el 38% de muertes prematuras, ¿verdad? Y como sabemos, las muertes prematuras por definición son aquellas muertes precoces que eh, ocurren en personas de los 30 a los 70 años, ¿verdad? Enfermedades no transmisibles, pues decimos que su creciente contribución a la mortalidad general, el gran número de personas afectadas y la discapacidad prematura hacen que las enfermedades no transmisibles sean uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro sistema nacional integrado de salud, ¿verdad? Bueno, hablamos, digamos, de cáncer, de hipertensión arterial, de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Hay obviamente factores de riesgo, ¿verdad? Edad de 40 años o más, pero también la edad de 30 años o más con antecedentes familiares de diabetes mellitus, hipertensión arterial o de enfermedad renal crónica en primer grado de consanguinidad, edad de 30 años o más con obesidad, tabaquistas, etilistas, perdón, etilistas con edades de 30 años o más ya son pacientes que pueden ser de riesgo. La definición de la hipertensión arterial, pues es la elevación sostenida de la presión arterial, la sistólica y o diastólica, con valores iguales o mayores de 140 miligramos de mercurio, medida correctamente en dos o más eh, ocasiones, ¿verdad? Nosotros eh, tenemos pues como algunos parámetros que tenemos que revisar para establecer un esquema de tratamiento a nuestros pacientes, ¿verdad? El tratamiento antihipertensivo obviamente se debe establecer con base a la presión arterial del paciente, al riesgo cardiovascular que tenga y al daño, digamos, a órgano blanco que tenga nuestro paciente, ¿verdad? Eh, el tratamiento farmacológico es fundamental, ¿verdad? Hay afortunadamente esquemas, ¿verdad? Que nos eh, mandan a utilizar medicamentos que tiene nuestro sistema de salud y que nos podrían permitir eh, manejar a nuestros pacientes de una manera adecuada, pero siempre los lineamientos y la estrategia HARTS, ¿verdad? En la que eh, se basa, digamos, también nuestro manejo antihipertensivo, nos manda a que intervengamos de una manera integral, ¿verdad? Y que hablemos con el paciente de la necesidad de adoptar estilos de vida saludable, el control de peso, ¿verdad? Y educarlo también por las posibles complicaciones
que puede tener cualquiera de estas patologías o de enfermedades no transmisibles. Los medicamentos antihipertensivos, bueno, ya hemos hablado que hay cuatro clases principales de medicamentos antihipertensivos: los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas del receptor de la angiotensina, los ARA, ¿verdad? Los antagonistas de calcio y los diuréticos. Como todos sabemos, aunque ya existen protocolos, los medicamentos tienen algunas consideraciones terapéuticas que debemos respetar y que debemos de individualizar, porque no se le puede dar el mismo esquema a todos los pacientes. Hay condiciones clínicas que nos hacen implementar otro esquema con ellos, pero en general esos pues son los grupos de medicamentos eh, con los que podemos trabajar. Bueno, entonces aquí, bueno, si nosotros podemos ver los medicamentos antihipertensivos y otros para enfermedades no transmisibles que están priorizadas en nuestro Sistema Nacional de Salud, el, digamos, el stock de medicamentos también incluyen eh, otros elementos, ¿verdad? Como los fibratos, como las estatinas, ¿verdad? Aparte eh, de los antihipertensivos que ya habíamos mencionado. Por supuesto, cada uno tiene su dosis, ¿verdad? De tratamiento, su presentación, su dosis de tratamiento, sus efectos adversos, porque de eso también va a depender que nosotros establezcamos o mantengamos un esquema terapéutico determinado con un paciente. Por supuesto, es un elemento muy importante que considerar y nosotros estamos llamados a individualizar nuestro tratamiento con ellos. Otra de las enfermedades no transmisibles, la diabetes mellitus, es por definición un estado de hiperglucemia crónica que puede ser debida a diferentes factores ambientales, genéticos, ¿verdad? Que pueden actuar conjuntamente, que pueden, como todos sabemos, deberse a la falta de producción de insulina por el páncreas o también a una resistencia periférica, ¿verdad? Y al no permitir, digamos, que la insulina ejerza su función a nivel celular. ¿Verdad? La clasificación de la diabetes, ¿verdad? Tenemos la diabetes eh, tipo 1, que es, como sabemos, debido a la destrucción de la célula beta de los islotes del páncreas por un proceso autoinmune o idiopático con un déficit absoluto de insulina. Y ese es más frecuente en personas jóvenes, ¿verdad? Menores de 15 años. La diabetes mellitus tipo 2, bueno, se predomina la insulina resistencia con una relativa insulinodeficiencia secretora. Aquí hay otros factores de riesgo como los familiares, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, malos hábitos alimentarios y se ve con más frecuencia en mayores de 40 años. La gestacional, pues es la diabetes detectada en el embarazo, ¿verdad? Que por supuesto predispone a una mayor morbilidad neonatal y en un buen porcentaje las pacientes desarrollan una diabetes, ¿verdad? A 10 o 15 años después de que han tenido una diabetes gestacional. Y la prediabetes, bueno, que incluye una glicemia alterada en ayunas y la intolerancia a la glucosa. Se considera la glicemia alterada en ayunas aquella que sea igual a 100 miligramos por decilitro, pero que es menor de 125, 126. El diagnóstico lo hacemos.
diagnóstico de diabetes mellitus lo hacemos con una glicemia en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro. También lo podemos hacer con un test de tolerancia a la glucosa con resultados a las 2 horas mayor de 200 miligramos por decilitro y en pacientes con síntomas de hiperglucemia, ¿verdad? Como polidipsia, polifagia, poliuria y que tengan una glucemia al azar mayor de 200 miligramos por decilitro. Y el otro criterio, pues es que no es, digamos, recomendable que sea este el único que se evalúa en nuestra, que se considere en nuestra primera consulta, pero tenemos que valorar también la hemoglobina de glicosilada y ya con una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 realizado por un laboratorio estandarizado, nosotros podemos establecer el diagnóstico. Hay, por supuesto, medicamentos antidiabéticos que están en nuestro sistema integrado de salud, la pivalida, la sulfonilurea, eh, por supuesto la insulina humana, la cristalina, ¿verdad? Y la, la otra, la isófana, ¿verdad? Son medicamentos que pues tienen su esquema, que tienen ya su protocolo establecido y nosotros en la individualización de los casos de nuestros pacientes podemos establecer un esquema terapéutico que nosotros consideremos. De lo que se trata, bueno, es de que nosotros hagamos un abordaje integral de estas enfermedades no transmisibles, un control adecuado de la tensión arterial, un control adecuado de la diabetes, de tal manera que nuestros pacientes no lleguen a una enfermedad crónica. Como sabemos, las principales causas de esta enfermedad renal crónica en pacientes adultos son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Naturalmente, esto asociada al envejecimiento y a la obesidad. Hay otras causas que no son tradicionales, como enfermedades renales debidas a infecciones, a medicamentos nefrotóxicos, al consumo de algunas plantas, ¿verdad? Condiciones laborales en las que los pacientes están expuestos a aguas que tienen minerales y metales pesados que pueden ser tóxicos para su cuerpo, para sus riñones, toxinas ambientales y también la exposición ocupacional a pesticidas se ha demostrado que es una de las principales causas de enfermedad renal. Eh, el diagnóstico de la enfermedad renal se hace, bueno, con un tamizaje, ¿verdad? Inicialmente la exploración física, ¿verdad? El control del peso, del índice de masa corporal, ¿verdad? En el primer nivel nosotros pues tenemos un general de orina, ¿verdad? Con tiras reactivas, porque ahí podemos evaluar osmolaridad, pH, cetonas, nitritos, proteinuria, ¿verdad? Y es importante también medir la albuminuria, ¿verdad? Por medio de esa sira reactiva. Y de ahí podemos también tener como parámetro el índice, el albúmina creatinina. El manejo terapéutico de la enfermedad renal crónica, eh, bueno, casi siempre coincide con otras enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Estamos hablando de la diabetes mellitus, de la hipertensión y también la enfermedad renal crónica por sí implica un riesgo cardiovascular, ¿verdad? Por lo tanto, el manejo debe ser integral y multidisciplinario. De hecho, como les decía, la evaluación de riesgo cardiovascular debe ser uno de los principales elementos a considerar
en el manejo integral de nuestro paciente. Esta es la clasificación de la enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios, ¿verdad? Que está basada eh, en los resultados del filtrado glomerular y también en el índice, ¿verdad? Albúmina, creatinina, ¿verdad? Estos resultados pues nos dan los estadios en los que podemos encontrar la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y bueno, algunas eh, se clasifican así porque obviamente indican la presencia de marcadores de daño renal para el diagnóstico de esta enfermedad. Tanto la reducción de la tasa de filtración glomerular como la albuminuria son pues los factores de riesgo independientes de desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y los dos pues son elementos eh, que miden el grado de afección renal. Entonces, toda persona que padece de una enfermedad renal crónica debe realizarse una evaluación de riesgo cardiovascular porque la posibilidad de tener un evento cardiovascular, un accidente cardiovascular se incrementa 20 veces más, ¿verdad? Incluso que el riesgo de necesitar diálisis o incluso trasplante. También la diabetes, como sabemos, es un factor determinante de la enfermedad renal eh, crónica, ¿verdad? Eh, la diabetes empeora también los resultados en las etapas de la enfermedad renal crónica, los resultados cardiovasculares, eh, incluso la supervivencia en la diálisis, después incluso del trasplante eh, renal, ¿verdad? Y decimos que la enfermedad renal crónica es el principal marcador de riesgo cardiovascular en la diabetes mellitus, ¿verdad? También esta es una asociación, ¿verdad? Es tanto una causa, la hipertensión es tanto una causa de enfermedad renal crónica como también una complicación y puede ser difícil, digamos, de controlar. Los riesgos de una hipertensión no controlada incluyen esa progresión a la enfermedad renal, el riesgo de la enfermedad coronaria y también el de riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros estamos orientados primero pues a tener metas eh, digamos, orgánicas en el manejo con nuestros pacientes. Y la idea es que ellos mantengan una presión sanguínea constante por debajo de los 130, eh, 130-80 miligramos, mili, eh, 130-80 milímetros de mercurio, perdón. Se debe prescribir, digamos, para estos pacientes, eso es lo que es indicado. Los IECA o los Aradón, ¿verdad? Son los medicamentos que están indicados para pacientes con enfermedad renal crónica en estadios tempranos, ¿verdad? Con albuminuria, con o sin hipertensión arterial, con el propósito de disminuir la progresión de la enfermedad y el riesgo eh, de eventos cardiovasculares. Es lo que yo les decía, incluso la definición de hipertensión arterial habla de, bueno, 140 por 90 milímetros de mercurio, pero en este caso de una enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que ir más allá. Y la meta son 130 por 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Por supuesto, hay factores de riesgo
de daño renal, la diabetes, la hipertensión, enfermedades autoinmunes, sistémicas, mismas infecciones del tracto urinario, drogas, la genética, ¿verdad? Una cosa importante en el manejo integral de nuestros pacientes con enfermedad renal es el control del índice de masa corporal, es un método de evaluación fácil y económico, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer una categoría del peso y así orientar a nuestros pacientes a cuidarse y a mantener un control, digamos, integral de lo que a ellos como pacientes les corresponde asumir en la realidad, en la responsabilidad de cuidar de su salud y evitar complicaciones y evitar llegar a estadios eh, más severos de su enfermedad, ¿verdad? La misma obesidad, sus consecuencias, ¿verdad? Ya todos las conocemos, la hipertensión, la dislipidemia, enfermedades coronarias, eventos cerebrovasculares, problemas con la vesícula, la misma apnea del sueño, que bueno, en ese tratamiento integral también tenemos que trabajar con nuestros pacientes sobre higiene del sueño y la obesidad también genera algunos cánceres, ¿verdad? Entonces, es una guía muy básica de lineamientos sobre enfermedades no transmisibles. Esperamos que les sirvan, pues, y para mientras les deseamos eh, buena suerte en la preparación de sus exámenes. Buenas tardes.